Porque la ciencia nos acompaña todos los días. Es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia. Comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 7 del Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Habíamos hecho una pausa durante el mes de agosto, pero ya estamos de regreso con todos los contenidos de ciencia, investigación, tecnología e innovación desde la Universidad de la Frontera hasta sus casas. Hoy día vamos a estar conversando sobre nuevos hallazgos en el cáncer con el doctor Álvaro Yatzer, investigador de la Fundación Ciencia y Vida, quien nos va a acompañar en la primera parte del programa. Además vamos a estar conociendo cómo ha sido el proceso de análisis y diagnóstico de COVID-19 en uno de los laboratorios de la Universidad de la Frontera. Recordemos que desde el mes de abril, 2 de nuestros laboratorios están autorizados por el Ministerio de Salud para la detección y diagnóstico de COVID-19. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo es el análisis? ¿Y cómo se han ido coordinando con el Hospital Regional Dr. Hernán Enríquez Aravena? Es lo que vamos a conversar con el doctor Álvaro Cerda y con la doctora Carmen Gloria Ili de nuestra universidad. Y en la cápsula Explain de esta semana vamos a estar aprendiendo el completo proceso para el desarrollo de fármacos. Ya pueden comenzar a acompañarnos y a seguirnos a través de las plataformas digitales de Ufromedios, a través de la señal abierta de Ufrovisión, señal 38.1, y también por ufromedios.cl. Dicho los contenidos, ya estamos listos para comenzar. Episodio 7 del Café Científico de la Universidad de la Frontera. Bienvenidos. Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Si bien ha habido innumerables avances en el diagnóstico y tratamiento de cáncer, esta enfermedad continúa siendo una de las principales causas de muerte cuando es tardíamente diagnosticada. Para entender más claramente qué es el cáncer, cuáles son las causas y qué relación tiene esta enfermedad con el sistema inmune, vamos a conversar con el doctor Álvaro Yatzer, bioquímico, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Chile y actualmente investigador principal del Laboratorio de Inmuno-Oncología de la Fundación Ciencia y Vida. Álvaro, muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Álvaro, antes de entrar propiamente tal en el tema, si nos puedes comentar en términos generales qué es la Fundación Ciencia y Vida, cuál es el aporte que realiza a la ciencia y a la investigación en nuestro país. Bueno, la Fundación Ciencia y Vida es un centro de investigación privado sin fines de lucro, el cual está enfocado en investigar en distintas áreas de las ciencias de la vida, como su nombre lo dice. Hay distintos grupos de investigación, más de 10 grupos de investigación distintos en distintas áreas, trabajando desde biología computacional hasta inmunología en cáncer, como hacemos en nuestro grupo, pasando por virología, aspectos de epigenética, conexión neuroinmune, etc. Y que ya lleva bastantes años en Chile haciendo investigación de excelencia. Contamos con financiamiento desde ex-CONICYT, ahora ANIT, y estamos ahora preparando la postulación para un nuevo, por otros 10 años, que es lo que esperamos ocurra en los próximos meses. Perfecto. Álvaro, yo lo comentaba en la presentación, bueno, ustedes trabajan en el Laboratorio de Inmuno-Oncología, como justamente la relación entre cáncer y el sistema inmune. ¿Cuál es la relación principal entre el sistema inmune de las personas y el cáncer? ¿Hay un efecto directo que finalmente predetermina que las personas vayan a tener esta enfermedad? Claro, desde hace muchos años se empezó a observar una relación entre el sistema inmune y cáncer.
ejemplos, personas que tenían su sistema inmune deprimido o eran derechamente inmunodeficientes, tenían más riesgo de generar enfermedades de cáncer. Y desde ahí que se empezó a ver un link, una unión entre el sistema inmune y cáncer. Con el tiempo se ha ido descubriendo de que nuestro sistema inmune está preparado, hay distintas ramas de la respuesta inmune que lo que hacen es justamente detectar, en primer lugar, aquellas células que están funcionando de forma anormal para generar una respuesta, ¿ya? Y como elemento central de esta respuesta inmune podríamos comentar dos tipos de células que son de la respuesta inmune. Por un lado están las células presentadoras de antígenos, que son estos centinelas que andan viendo que esté todo normal. Normalmente, cuando estas células detectan, por ejemplo, una infección, lo que hacen es alertar al sistema inmune para que otras células también acudan a ese sitio de infección. Estas células lo que hacen es tomar, en el caso del cáncer, cuando sensan que hay células que están funcionando mal, fagocitan componentes de estas células o del debris celular y lo llevan a los ganglios linfáticos para presentárselo a los otros actores principales que son los linfocitos T. Lo que hacen es entrenar a estos linfocitos T para que se multipliquen, se activen y puedan ir, y luego estos linfocitos T son los que van al sitio del tumor y pueden eliminar a las células cancerosas. Estos linfocitos T, principalmente los linfocitos TCD8, son los que son encargados de eliminar, por ejemplo, células infectadas, ¿ya? Las células que están produciendo, las células que son fábricas de los virus, son detectadas y en un principio por las células presentadoras, y luego estos linfocitos T van y las destruyen. Entonces son las células que tienen la capacidad de destruir a otras células que están funcionando mal, por decirlo en forma más general, ¿ya? Perfecto. Álvaro, y este proceso, más bien este proceso celular que tú comentas, ¿es solamente diferenciable en personas que tengan un sistema inmune muy característico, inmunodeprimidos, por ejemplo, o es más bien un aspecto general que nos diferencia a todas las personas que nos predeterminan a generar esta enfermedad? Bueno, lo que se piensa es que tenemos un sistema de inmunovigilancia que está normalmente y periódicamente destruyendo células anormales, ¿ya? Se piensa que es como un mecanismo normal de nuestro sistema inmune, que es ir detectando estas células anormales e ir destruyéndolas. Por lo tanto, sería un mecanismo más o menos presente en la mayoría de las personas, y obviamente van a haber distintos tipos de cáncer que se van a poder ir adaptando a este mecanismo de destrucción, y por lo tanto, cuando nosotros vemos un tumor que se ha formado, quiere decir que de alguna forma u otra ha ya sea evadido esta respuesta o directamente la puede suprimir. Claro. Junto a tu equipo, Álvaro, bueno, han realizado muchos avances significativos en el combate del cáncer, pero recientemente publicaron un trabajo relacionado con un nuevo mecanismo, más o menos ya lo explicabas, pero que tiene que ver con una respuesta inmune mediante el rol de las células dendríticas. ¿Nos puedes contar básicamente qué son este tipo de células? Tengo entendido que hay varios tipos, pero hay uno particular que justamente es la que tiene relación con las células que destruyen las células cancerosas. Claro, mira, existen dentro de las células dendríticas una especialización en distintas funciones, ¿ya? Hay células dendríticas que están muy enfocadas en la respuesta antiviral, como las células dendríticas plasmocitoides, y otras células dendríticas, por ejemplo, que tienen que ver con la respuesta en cáncer, que son las células dendríticas de tipo 1, por ejemplo, ya que estas son las que pueden fagocitar elementos y presentarlos a los linfocitos TCD8, ¿ya? Normalmente se pensaba que todo lo que era fagocitado se les presentaba a los linfocitos TCD4 por esto de las moléculas de MHC, de histocompatibilidad, pero ahora se sabe que hay grupos especializados de células dendríticas que lo que hacen es presentárselas a los linfocitos TCD8, que son estos citotóxicos, que son los que tienen la capacidad de destruir células infectadas o células cancerosas, ¿ya? Entonces nosotros hace unos años empezamos a estudiar a los linfocitos TCD8
En particular, en nuestros modelos que nosotros trabajábamos con vacunas, veíamos que en el sitio de la vacunación se quedaban linfocitos T permanentemente ahí. Lo empezamos a estudiar y junto a otros grupos, literatura que empezó a salir hace 5 o 10 años, descubrimos que había linfocitos T que se quedaban en los tejidos, ¿ya? Normalmente uno piensa en los linfocitos T que van de la sangre y circulan y llegan a los distintos tejidos. Pero aquí empezamos a describir estos linfocitos T que se quedan anclados en los tejidos, ya sea un sitio de infección, por ejemplo, no sé si hablamos de coronavirus, se sabe que hay linfocitos T que quedan en el epitelio pulmonar esperando a una reinfección. Lo mismo pasa en cáncer, donde hay linfocitos T que se quedan en el sitio del tumor y son los que, por lo tanto, tienen la capacidad de combatir y eliminar a las células cancerosas con mayor eficacia en contraste con estos que andan circulando, porque van a pasar y después van a salir de nuevo a circulación. Entonces nosotros empezamos a estudiar estos linfocitos T que se llaman de residentes de los tejidos o residentes del tumor, ¿ya? Yeah. Y eso es lo que hemos estado estudiando los últimos años. Hemos sacado artículos en ese sentido y empezamos a estudiar todo lo que habíamos hecho nosotros hasta hace unos años era en modelos animales, en ratones, y por lo tanto quisimos empezar a estudiar esto en células, en tumores humanos, en cánceres humanos, en tumores sólidos, y empezamos con estudios en cáncer renal y en cáncer de mama. Y para esto nos asociamos con investigadores del Instituto Curie de París, que están trabajando en cosas muy similares, pero muy complementarias, y por lo tanto decidimos empezar a trabajar en este sentido. Hubo una estudiante de mi laboratorio, Sofía Hidalgo, que se fue a hacer una pasantía allá, y por lo tanto pudimos extender lo que nosotros estábamos haciendo acá con las plataformas tecnológicas que son de última generación, como secuenciación de células únicas, genómica de células únicas, y también con equipamiento, no sé, citómetros de flujo con mucho de alta dimensión, que en vez de medir, no sé, 8 parámetros que estamos acostumbrados a medir acá, se pueden medir 20 o 30 parámetros. ¿Okay? Entonces, producto de esta colaboración, había un grupo ya. Realmente es un grupo que está dividido entre en Londres y París, el King's College, del doctor Pierre Guémon-Prez, y ellos estaban estudiando este subset, este subtipo de células dendríticas que se llaman del tipo 3, que normalmente eran confundidos con otras células dendríticas inflamatorias que derivan de monocitos, ¿ya? Entonces ellos empezaron a describir, a estudiar la biología básica de estas células y se dieron cuenta que en ensayos in vitro hacían que los linfocitos T que nosotros estudiábamos, los linfocitos TCD8, empezaron a expresar estas moléculas como de anclaje en los tejidos. Entonces, en conversaciones dijimos, estudiemos si es que estas células están en muestras de pacientes, y lo que hicimos con la gente del Instituto Curie, con la doctora Lian Piaggio, justamente fue analizar en muestras de cáncer de mama que si estaban o no estaban estas células, y vimos una correlación directa de la presencia de estas células dendríticas del tipo 3 y la adquisición de este fenotipo de memoria o de linfocitos T residentes de tejido que les permita anclarse los tumores. Entonces ahí se hicieron algunos ensayos y pudimos definir que es muy importante estas células dendríticas del tipo 3 en la generación de estos linfocitos T residentes de tejido, lo cual hasta ahora no había sido descrito. Estamos conversando con el doctor Álvaro Yatzer, bioquímico, doctor en ciencias biomédicas e investigador del Laboratorio de Inmunoncología de la Fundación Ciencia y Vida, sobre nuevos hallazgos para combatir el cáncer y la relación de esta enfermedad con el sistema inmune. Álvaro, nos estabas explicando ahora la relación entre justamente estas células dendríticas y los linfocitos T. Para entenderlo más claramente y de forma práctica, lo que hacen las células dendríticas es activar o mejorar la eficiencia de estos linfocitos, o es mejorar el incremento en cantidad de estos linfocitos para que ataquen a las células cancerígenas. No lo sabemos bien. Lo que sabemos ahora es que los pueden programar, ¿ya? Porque estos linfocitos T necesitan distintos programas para hacer sus distintas funciones. Entonces los linfocitos T que andan circulando
tienen un programa que les permite seguir las señales a través de la sangre y poder entrar a circulación, salir de circulación y hacer este recorrido que hacen a través del cuerpo. Los que se quedan en los tejidos necesitan un programa distinto, porque necesitan establecerse ahí y necesitan hacerse, por ejemplo, insensibles a las señales que los llevan al egreso, a salir de los tejidos. Por lo tanto, tienen otras adaptaciones más bien metabólicas. Por ejemplo, no es lo mismo estar en la sangre donde hay una cantidad de nutrientes bastante alta que, por ejemplo, estar en el epitelio de la piel, donde las condiciones son muy distintas, no sé, en cuanto a nutrientes, oxígeno, niveles de pH, etc. Por lo tanto, esta programación que necesitan los linfocitos T para poderse quedar a residir establemente en los tejidos y en el tumor es lo que estamos estudiando, y este estudio da las primeras luces de que estas células dendríticas del tipo 3 serían muy importantes para reprogramar a estos linfocitos T para que se queden en los tejidos. Perfecto. Y lo otro, Álvaro, comentabas también en sentido de la importancia de estos linfocitos T para destruir las células cancerígenas. Ahora, esto me imagino que también el nivel de éxito va a depender del nivel del tamaño del tumor. Yo lo mencionaba al principio, hay alta incidencia en fallecimientos cuando los diagnósticos son tardíos. ¿Iría por esa línea hoy día este nuevo hallazgo en el sentido de ir destruyendo los tumores tempranamente? ¿Hay una relación ahí en ese sentido? Claro, lo que pasa es que hay que ver esto como una evolución del cáncer. O sea, el cáncer, las células cancerosas, van acumulando mutaciones a través del tiempo y se van haciendo cada vez más diversas. Esto lo podemos ver como un árbol, ¿ya? Las primeras células cancerosas son el tronco, ¿cierto? Pero después cuando empiezan a diverger, se dice, no recuerdo, pero se empiezan a acumular mutaciones y se van haciendo pequeñas ramas hasta que se empiezan a separar. Entonces, lo que cuando un cáncer está avanzado, tiene células que son bastante heterogéneas dentro de la población de células cancerosas, ¿ya? Y esto le da una ventaja al tumor, como da una ventaja a los seres vivos, de adaptarnos a distintas condiciones, ¿cierto? Mientras más variables somos en nuestra población, mejor nos podemos adaptar. Van a haber algunos que se van a adaptar y otros que no. Esto pasa en las células cancerosas. Muchas de ellas son eliminadas en el tiempo, ¿cierto? Van siendo eliminadas, pero como que fuéramos podando el árbol. Si es que no vamos al tronco, vamos podando el árbol y se van generando las variantes que son mucho más resistentes al ataque de las células inmunes. Entonces, si bien tiene que ver mucho el tamaño tumoral, también tiene que ver el tiempo en que estas células han sido editadas por el sistema inmune y se van haciendo resistentes. Por eso es que te digo que cuando un tumor es clínicamente detectable, quiere decir que de alguna forma se adaptó, ¿ya? Y eso lo podemos ver. Hay tumores que las células que estamos, por ejemplo, que están en una metástasis, que son un evento más tardío, son distintas al tumor inicial, y es porque se adaptan a ser más resistentes. Lo mismo pasa cuando reciben quimioterapia. Por eso es que las quimioterapias van fallando, porque se eliminan a todas las células que son sensibles y vamos seleccionando a las que son más resistentes. Entonces después la quimioterapia ya no sirve en ese tumor reincidente, y algo muy parecido pasa con la presión selectiva que ejerce el sistema inmune sobre las células cancerosas. Entonces ahí va el desafío, que es tratar de entender cuáles son los mecanismos por los cuales estas células tumorales se hacen resistentes, y hay mucha investigación en ese sentido. No sé si ustedes han escuchado hablar de todo lo que es la inmunoterapia, que es una revolución en cómo se está tratando el cáncer, y se han encontrado algunos mecanismos súper importantes en cómo estas células se hacen resistentes. Por ejemplo, hay una molécula que se llama PD1, ¿ya? No importa tanto el nombre, pero es un receptor que se presenta en los linfocitos T activados y que son receptores inhibitorios. Entonces las células cancerosas lo que hacen es activar o desactivar al linfocito T a través de este receptor PD1. Y lo que se ha hecho, y que les valió el premio Nobel de Medicina hace 2018, me parece, fue justamente generar anticuerpos que bloquean esta capacidad de las células cancerosas de apagar o de desactivar el linfocito T.
Y estos anticuerpos, que se llaman los anticuerpos de bloqueo del checkpoint inmunológico, están desde el 2015 aprobadas y se comenzaron en algunos tipos de cáncer y ahora ya están avanzadas y han sido aprobadas para el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Cáncer de melanoma, cáncer de pulmón comenzó, pero ahora está esto en otros tipos de cáncer, por lo tanto es un mecanismo más o menos conservado entre los distintos tipos. Perfecto. Y con respecto al estudio que estábamos conversando, Álvaro, comentabas tú que estaba más o menos probado con el cáncer renal y con cáncer de mamas. ¿Lo siguen estudiando para ver si es un efecto, un fenómeno más bien común en los distintos tipos de cáncer? Sí, nuestro foco de mi laboratorio en particular no es tanto estudiar estas células del tipo 3, porque nosotros estamos mucho más enfocados en los linfocitos de CD8, ¿ya? Pero es algo que estamos estudiando y estamos como expandiendo, porque nosotros también publicamos un paper nuestro donde hay una comunicación cruzada entre las células dendríticas y los linfocitos de CD8. O sea, por un lado, estas células las células dendríticas programan a los linfocitos T para quedarse en los tejidos, para que se anclen en los tejidos, pero a su vez, estos linfocitos T que están en los tejidos pueden activar a las células dendríticas. Entonces nosotros estamos estudiando esta conversación cruzada que hay entre estas dos células en distintos tipos de cáncer, y sí lo estamos estudiando en cáncer renal, en cáncer de mama. Queremos expandirnos a otros tipos como cáncer de hepatocarcinoma, cáncer de hígado, pero estamos también muy enfocados en la parte de cáncer renal, donde estamos estudiando cómo estos linfocitos T, si bien están en el tumor, cuál es su capacidad de destruir el tumor, cuáles son los mecanismos que lo están regulando, y para eso estamos haciendo estos estudios de genómica de célula única. Álvaro, si bien tiene que ver mucho con cómo conversábamos con el sistema inmune, pero yo creo que muchas personas además se están preguntando si las células dendríticas tienen relación con la activación de los linfocitos T. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para efectivamente tener mayor cantidad de linfocitos T, o es una respuesta netamente inmune genética que no depende de mí? Mi pregunta va a cómo en el fondo este hallazgo puede tener una aplicación más bien de lo que están pensando hoy día las personas como una alternativa para el cáncer. Bueno, estas son células que la respuesta inmune es multifactorial. ¿Ya? Yo la estoy resumiendo aquí en dos tipos celulares, pero hay un montón de otras células, células mieloides, macrófagos, y todos aportan un poco al microambiente tumoral, de cómo se desarrolla un tumor, cómo es la actividad de los linfocitos T. Estas células que te nombro son las principales, ¿cierto? Uh-huh. Pero también va a depender del tipo de cáncer. O sea, hay cáncer que son mucho más fácil de detectar por el sistema inmune, por ejemplo el cáncer de pulmón y el cáncer de melanoma, ya que estos acumulan mutaciones y eso los hace más diferentes de las células normales. Obviamente el melanoma a través de la radiación UV, cáncer de pulmón a través de la contaminación o el tabaquismo, acumulan mayor número de mutaciones, y eso le permite al sistema inmune, por un lado, detectarlos, porque no hay que perder de vista que las células cancerosas son células propias. Y nuestro sistema inmune está diseñado para no atacar a las células propias, para que no tengamos problemas de autoinmunidad. Por lo tanto, ahí está la dificultad que tiene el sistema inmune de discernir cuáles son las células malas y cuáles son las células buenas. Y por lo tanto, es mucho más difícil en otros tipos de cáncer, no sé, cáncer están más protegidos, por ejemplo, cáncer cerebral, de poder diferenciar cuáles son las células que hay que atacar y cuáles son las células que no hay que atacar. ¿Ya? Pero es un mecanismo multifactorial, son mecanismos multifactoriales y que dependen no solo de la genética, pero también del medio ambiente. ¿Ya? Muchas cosas provienen del medio ambiente, como, no sé, lo que nosotros vemos aquí son aplicaciones más bien biomédicas de cómo manipular la respuesta inmune desde el punto de vista de fármacos, de terapias celulares. Pero desde el punto de vista de las personas es mucho más difícil. Lo que yo podría recomendar es tener un estilo de vida sano, con alimentarse bien, porque todo eso puede ayudar a tener una mejor defensa en nuestro organismo. O sea,
mejorar la alimentación es algo básico, dormir las horas suficientes, que son recomendaciones que uno puede hacer de forma más bien general para distintos tipos de enfermedades, ¿cierto? Perfecto, justamente es lo que comentaba yo, que seguramente nos estábamos preguntando cómo poder evitar y prevenir estas enfermedades, conociendo ya más bien el mecanismo celular, pero sin embargo, a pesar de que pueden existir fármacos para mejorar el sistema inmune, mejorar también la calidad de vida, también sin duda que va a mejorar este aspecto y probablemente a prevenir enfermedades en el futuro. Álvaro, claro, muchas gracias. Solo agregar lo Sí. último, que en cáncer es muy, muy importante la detección temprana, ¿ya? Mientras antes tengamos un diagnóstico, las posibilidades de enfrentar el cáncer son mucho mayores. Sin duda que sí. Así que también aprovechamos de hacer el llamado para consultar y para aclarar todas esas dudas a tiempo, porque sin duda va a tener mayor éxito el tratamiento para este tipo de enfermedades. Álvaro, te comentaba y te decía muchas gracias por el tiempo que te diste. Yo sé que el día de hoy estabas con varias cosas, pero nos acompañaste estos minutos en el Café Científico en línea de la Universidad de la Frontera. Así que muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. La actual crisis sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 ha generado una incertidumbre muy grande en todos nosotros, no solamente por saber cuándo va a estar disponible la vacuna, sino también por conocer el proceso completo de desarrollo de un fármaco y cuánto tardan los científicos en generarlo para que nosotros tengamos acceso a ellos. Mi nombre es María Javiera Guarda y en la cápsula Explain del día de hoy aprenderemos el increíble proceso de desarrollo de fármacos. Los invito, ¡vamos! El proceso de desarrollo de un fármaco se divide en 3 grandes fases, que son descubrimiento del fármaco, desarrollo preclínico y desarrollo clínico. En esta primera fase lo que buscamos es un blanco farmacológico, es decir, una molécula asociada a la enfermedad. A esta la llamaremos molécula A. Entonces se diseña una molécula B que sea compatible con la molécula A. Todo esto para darle alivio a quien esté enfermo. Interesante, ¿no? En la segunda fase de desarrollo preclínico, el objetivo principal es completar todos los requerimientos necesarios previo a los ensayos en humanos. En esta segunda fase se llevan a cabo pruebas de laboratorio y en animales para corroborar la seguridad del medicamento. La fase más larga dentro del proceso es el desarrollo clínico, que consta de 4 etapas. En la primera etapa se hacen estudios en grupos de personas jóvenes y saludables para determinar la efectividad del fármaco y los posibles efectos secundarios. La segunda etapa se hace en un grupo más grande de personas y la idea es identificar qué tan eficaz es el fármaco además de la dosis de administrar. En la tercera etapa se hacen estudios de doble ciego en miles de personas. ¿Qué significa esto? Pues les contaré. Se compara el efecto del nuevo fármaco con un placebo y con un medicamento de uso común para la misma enfermedad. Posteriormente a que entidades como la FDA, entre otras, aprueben su uso, comienza la venta masiva y controlada del nuevo fármaco. Es importante recalcar que en esta etapa también se detectan efectos secundarios a largo plazo en grandes grupos de personas o también de forma particular. Como ven, generar un medicamento lleva consigo mucha creatividad y trabajo, además de financiamiento para poder costear este producto, y no es sencillo. Imaginen cómo deben estar las personas que en este momento trabajan en la vacuna del SARS-CoV-2. Si se necesita todo este trabajo para desarrollar un fármaco, ¿ustedes creen que se pueda generar una vacuna contra el coronavirus en un año? La respuesta a esta pregunta y las tecnologías que están más cerca de la vacuna divina las estaremos viendo en una próxima cápsula. Conversemos y cuéntanos tu opinión en el hashtag CapsulaExplain. Si quieres más ciencia, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico. Esto fue la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.
Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. A comienzos de abril, cuando las cifras de contagios por COVID-19 en nuestra región aumentaban considerablemente, surgió por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación la idea de sumar al diagnóstico de COVID a laboratorios universitarios. Fue así como el 16 de abril el Laboratorio de Bioanálisis y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, luego de afinar los protocolos de ensayos y validar las metodologías, comenzó un trabajo con el Servicio de Salud Araucanía Sur, fundamentalmente entregando apoyo al Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de la ciudad de Temuco. Para hablar sobre el rol de este laboratorio de investigación en el diagnóstico de COVID-19, nos acompaña, como ya habíamos mencionado anteriormente, el doctor Álvaro Cerda, director del laboratorio, y la doctora Carmen Gloria Ile, investigadora de nuestra universidad. Álvaro, Carmen, hola. Gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico. Muchas gracias por la invitación, Alex. Sé que están con muchas muestras, así que por eso los agradecimientos también del tiempo, porque están con mucho trabajo ahí en el edificio Biociencias. En primer lugar, Carmen, ¿en qué consiste el trabajo de diagnóstico que están realizando hoy día en el laboratorio? Bueno, nuestro trabajo básicamente es el trabajo que realizan los tecnólogos médicos, principalmente. Álvaro y yo somos tecnólogos médicos en nuestra profesión, antes de ser doctores e investigadores. Claro. Por lo tanto, por eso empezamos con esta tarea, por nuestro conocimiento clínico, que difiere del procesamiento de muestras que se realiza en investigación. ¿Ya? Tiene que ser un proceso mucho más riguroso, en los cuales se tienen que cumplir tanto normas de bioseguridad, también un flujograma clínico, el manejo de datos de pacientes, que hay que hacer un registro de las muestras de los pacientes, que correspondan los nombres con los números de las muestras que se están siendo procesadas. Y básicamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio actualmente es diagnosticar el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad del COVID-19. Ahora nosotros lo que hacemos básicamente en el laboratorio es recepcionar las muestras. Nosotros no tomamos muestras, sino que nos llegan directamente desde el hospital, derivadas desde el Hospital Hernán Enríquez Aravena, desde distintas partes de la región. Tenemos que hacer un proceso en el cual ingresamos estas muestras a una base de datos y posteriormente hacer un procesamiento por etapas, en el cual hay primero un procesamiento de la separación de la muestra, para decirlo de una forma sencilla, poder aislar un poco más el virus, separarlo de las células del ser humano, y posteriormente extraer los ácidos nucleicos, específicamente el ARN del virus, y después se realiza la conversión de este ARN en ADN, y luego una amplificación mediante PCR. Y después de que se realiza esa amplificación, eso se visualiza en un equipo especializado que tenemos acá, que es un PCR en tiempo real que está validado para hacer diagnóstico, y podemos evaluar si es que el virus está presente o no. Esto siempre con controles de calidad, un control interno para evaluar de que realmente se está extrayendo el RNA. Por lo tanto, podemos asegurar que las muestras que son negativas, y asimismo asegurar que las muestras que son positivas son realmente positivas. Todo esto incluye un proceso de calibración, controles, etcétera, y esto nosotros lo pudimos, el ISP nos dio autorización después de que vio nuestros controles de calidad para poder realizar el diagnóstico acá en la universidad.
Álvaro, con respecto a lo que menciona Carmen, que es más bien el proceso del análisis, mencionaba que, claro, es tomar el ARN del virus, transformarlo al ADN y finalmente también ahí hacer el análisis. ¿Cómo es el proceso más bien desde el análisis, la parte bioquímica, como para también quedar claro con esta parte con respecto al análisis de PCR, que es lo que todos sabemos, que es cómo se está diagnosticando hoy día el COVID? Mira, una cosa que hay que tener clara, que puede ser un poquito más complejo, pero es conocer la estructura del virus que hoy día está causando esta pandemia y el fin de este laboratorio de diagnóstico. Que es un virus, los virus pueden ser virus de ADN o virus de ARN. En términos simples, estos pueden ser en el fondo de doble hebra o de una hebra simple en el caso del ARN. Y cuando tienen esta constitución requieren, como mencionaba Carmen, que esta hebra que es simple sea transformada en una hebra doble, porque es un requerimiento de la técnica de PCR. La técnica de PCR, que ya está un poquito más incorporada en el lenguaje de la gente ya, es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? Que básicamente lo que va haciendo es tomar una región de este ADN, que fue previamente convertido, ¿cierto? Y ir amplificándola en ciclos sucesivos. Entonces lo que nosotros hacemos mediante esta técnica es ir amplificando una región del material genético del virus y a través de este equipo que mencionaba Carmen, que es el PCR en tiempo real, como lo dice la misma palabra en su nombre, ¿cierto? Nosotros vamos en tiempo real acompañando esta amplificación del material genético, donde va incorporado un elemento, ¿cierto?, que nos permite visualizar, en este caso un elemento que es fluorescente, y va siendo detectado en el equipo y nos permite detectar cuando existe la presencia de material genético específico del virus. Ya, perfecto, ahí queda clarito. Y además, Álvaro, ¿qué es a juicio de ustedes que están trabajando a diario en el laboratorio y que comenzaron este proceso en el mes de abril, qué ha sido lo más complicado, lo más difícil cuando tuvieron que adaptar un laboratorio que era, si bien de diagnóstico molecular, de diagnóstico de bioanálisis, transformarlo en un laboratorio de análisis de muestras, en el fondo en contacto real con el hospital y que estén recibiendo muestras? ¿Cómo fue ese proceso, esa transición? Y lo más complicado también que les costó como instaurar en el laboratorio. No, sin duda la logística que implica el obtener una autorización para realizar el diagnóstico. En general, un laboratorio clínico que funciona normalmente requiere de la autorización sanitaria, que en general es un proceso muy complejo. Se requieren cumplir con muchos elementos técnicos para poder realizar diagnóstico en un laboratorio, y en base a una determinación de la autoridad sanitaria, se permitió que algunos laboratorios que no estaban destinados al diagnóstico desde antes de la pandemia pudieran obtener una autorización para realizar diagnóstico mientras dure el estado de emergencia sanitaria en el país. Entonces, sin duda, lo más complejo en un inicio fue la logística de coordinar con los distintos estamentos. No nos olvidemos que este es un laboratorio que es un laboratorio universitario, por lo tanto nosotros estamos directamente relacionados con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces hubo una articulación muy compleja en donde actuaron muchas entidades dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nosotros como institución de educación, ¿cierto? El Ministerio de Salud, evidentemente, que es quien finalmente entrega las autorizaciones para realizar los diagnósticos, y la articulación local, en donde también trabajamos nosotros dependemos como laboratorio, independiente de que somos un laboratorio universitario, con funcionarios de la universidad y estructura y equipamiento que depende de la universidad. Hoy día el laboratorio depende directamente del Servicio de Salud Araucanía Sur. Entonces hay toda una coordinación, un trabajo que se ha hecho con el Servicio de Salud, la Seremi, ¿cierto? Y los ministerios propiamente tal, además de otras coordinaciones que fueron requeridas para poder montar el laboratorio. Entonces, sin duda la complejidad de la coordinación para poder actuar en el diagnóstico fue lo más complejo,
además del tiempo, o sea, recordando, nosotros empezamos a trabajar, obtuvimos nuestra autorización sanitaria a comienzos de abril, ¿ya? Y empezamos a hacer diagnóstico la segunda semana de abril. Y fue un trabajo que se comenzó a desarrollar a fines de marzo, entonces nosotros en tiempo récord, me atrevería a decir, reestructuramos el laboratorio y obtuvimos una autorización sanitaria para poder trabajar con fines diagnósticos, que evidentemente se hizo en muy corto periodo de tiempo y con muy buenos resultados. Carmen, en general un laboratorio clínico, además de análisis molecular, tiene protocolos de bioseguridad que están establecidos, por lo tanto, probablemente esa parte está un poco solucionada desde un comienzo, pero el hecho de trabajar con muestras que provienen de un virus que produjo una pandemia mundial debe tener algo que por supuesto nos hace tener mayor cuidado y mayores precauciones. ¿Cómo son en general las medidas sanitarias que están hoy día instaladas en el laboratorio y que también resguarden la seguridad de quienes están trabajando y manipulando las muestras? Sí, bueno, toda muestra o todas las personas que trabajan con muestras clínicas, siempre uno tiene que asumir que la muestra es potencialmente infecciosa. Uno no conoce la procedencia o las infecciones que pueda tener el paciente. Pero en este caso particular, nosotros tenemos que utilizar los mismos protocolos de bioseguridad que están instaurados en todas partes para el manejo de muestras, entre ellos el uso de los elementos de protección personal, ¿ya? Esa es la primera barrera que nosotros tenemos para protegernos nosotros. Primero utilizamos trajes clínicos, o sea, no utilizamos nuestra ropa de calle, sino que usamos un traje que nos mandan del hospital. Después usamos doble guantes, ¿ya? Mascarilla N95, que es la que se está utilizando ahora para evitar en las personas que trabajan con las muestras que el contacto con las microgotas o con algún aerosol que pueda despedir el microorganismo o la muestra. También con pecheras plásticas, protector facial, también nos cubrimos el pelo, ¿ya? Y aparte de eso tenemos nosotros un estricto protocolo de bioseguridad en el cual tenemos que limpiar los mesones con una solución jabonosa, con cloro y después con alcohol. Las muestras solamente las podemos procesar dentro de las cámaras de flujo laminar, que son cámaras especiales que impiden que una vez que uno abre la muestra dentro de esta cámara salgan los aerosoles hacia el exterior, sino que solamente se mantienen ahí en el interior, que tiene un filtro especializado para retener cualquier partícula. Y también las medidas comunes y corrientes que sean... las que conocemos todos. Las que conocemos todos, el lavado periódico de manos, el distanciamiento social entre nosotros, también siempre utilizando mascarilla dentro del laboratorio. A pesar de que nosotros estamos trabajando varias personas, tenemos que estar con mascarilla, distanciamiento social, lo demás es lo habitual, ¿ya? Y también tenemos que tener cuidado especial con las otras personas que trabajan acá en nuestro centro, porque no solamente estamos las personas que trabajamos en clínica, sino que el personal de aseo, el personal de guardias que están acá, y darles la seguridad de que se pueden desplazar con tranquilidad dentro de las dependencias, porque nosotros estamos siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, y después todos los elementos que nosotros utilizamos se eliminan, o en el caso de los trajes clínicos se mandan a lavar, y después nosotros salimos con nuestra ropa de calle sin que esté contaminada, ni que estemos contaminados nosotros. O sea, contagiarse en el laboratorio es bastante difícil con todo ese sistema de bioseguridad que está instalado, sí. Lo cual es muy bueno. De hecho, siempre conversamos que es muy difícil que nosotros nos llegásemos a contagiar de una muestra. Si nos llegásemos a contagiar sería por el contacto con nuestros colegas o con otras personas. O sea, es mucho más riesgoso ir al supermercado, ir al mall, creo yo, que contagiarse en la manipulación. Sí.
Estamos conversando con la doctora Carmen Gloria Illy, con el doctor Álvaro Cerda del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera, para que nos comenten cómo ha sido el proceso de análisis y diagnóstico de COVID-19 en uno de los laboratorios que están autorizados por el Ministerio de Salud para realizar este diagnóstico. Álvaro, comentábamos delante más bien por lo más complicado y lo más difícil, pero en el día a día, ¿cómo es el proceso de recepción de las muestras? ¿Cuántas muestras están analizando al día? ¿Ha habido momentos donde tengan una cantidad además de muestras que no son solamente de la región de la Araucanía, sino que provengan de otras zonas de la región metropolitana, por ejemplo? Mira, la verdad es que antes de responder a esta pregunta quería destacar el trabajo coordinado que se ha realizado con el Hospital Regional, ¿ya? Con el laboratorio del Hospital Regional. Al comienzo Carmen comentaba sobre algunos detalles sobre el procesamiento de la muestra, y en el laboratorio clínico cualquier muestra que es analizada siempre tiene una fase que es preanalítica, una fase que es analítica, que es el procedimiento que se explicó en detalle propiamente tal, y una fase post-analítica que tiene que ver con todos los controles de calidad implicados desde que se analiza una muestra hasta que se emite un resultado, ¿ya? Aunque sorprenda, los principales errores en el laboratorio están en las fases preanalítica y post-analítica, más allá de la fase analítica. Y eso se atribuye principalmente a los controles de calidad, que son mucho más eficientes y mucho más rigurosos en la fase analítica que en las fases pre- y post-analítica, cosa que se ha ido mejorando mucho con sistemas de control de calidad y de manejo de información, de administración de información en el laboratorio. Y eso es algo que nosotros tenemos que agradecer a la coordinación que hemos podido trabajar, ¿cierto?, con referentes del Servicio de Salud y del Hospital Regional, en donde ellos se hacen cargo de la evaluación preanalítica de las muestras. Entonces nosotros ya recibimos una muestra que viene ya con un proceso preanalítico realizado. Entonces eso nos facilita bastante el trabajo hasta el grupo, y favorece mucho que nosotros podamos tener una mayor velocidad de procesamiento. Respecto a lo que preguntabas, hoy día nosotros tenemos una capacidad informada de trabajo de 150 muestras diarias, lo cual es bastante variable, ¿ya? En algunos minutos hemos llegado a procesar sobre 250, 300 muestras en el minuto que se nos ha requerido. Como tú mencionabas, ¿cierto? En algún minuto, cuando Santiago o en la región metropolitana hubo un alza considerable de casos, definitivamente se desbordó la capacidad de diagnóstico que había en la región metropolitana, y varios laboratorios de regiones, principalmente laboratorios universitarios, asumieron, ¿cierto?, parte de las muestras que estaban en déficit, donde no había capacidad de análisis, y estuvimos algunas semanas en donde estuvimos trabajando con bastantes muestras provenientes de la región metropolitana, del Servicio de Salud Metropolitano Norte y Occidente también. Y bueno, en ese sentido hubo que tener un gran poder de adaptación también, porque como yo te comentaba, veníamos nosotros trabajando con un sistema en donde trabajamos de forma coordinada, que es lo que existe hoy con el Hospital Regional. Sin embargo, durante esas semanas tuvimos que adaptarnos a una nueva plataforma de administración de los datos y de informes también, que es una plataforma que en ese minuto estaba en desarrollo, hoy día está ya un poquito más bien establecida, que es una plataforma que se creó también a partir de la red de laboratorios que entraron como laboratorios de apoyo de la red de laboratorios universitarios, y en donde el Ministerio de Salud aportó con el desarrollo de esta plataforma que facilitara, ¿cierto?, como te comentaba, todo lo que es la fase preanalítica y postanalítica, ¿eh? Entonces, sí, así como hemos apoyado a la resolución y al crecimiento de la capacidad diagnóstica en la región, hemos tenido que también apoyar a laboratorios de otras regiones, principalmente de la región metropolitana en su minuto.
O sea, el hecho de que hayan bajado, por ejemplo, las muestras, los casos positivos en la región de la Araucanía, no quiere decir o no es directamente proporcional a que exista una baja de muestras que llegan, por ejemplo, al laboratorio. Están recibiendo muestras de otros lugares de la región y del país también. Todo esto ha sido muy relativo. dinámico, Alex. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora ya están comenzando a aparecer algunas medidas de desconfinamiento en la región y se están avanzando en las etapas del programa paso a paso que se ha activado desde el Ministerio. A diferencia de lo que se podría pensar que la demanda por exámenes o por el diagnóstico disminuye porque haya una menor positividad, es completamente diferente. A nosotros se nos está solicitando hoy día que podamos crecer en la capacidad de diagnóstico, no solamente a nosotros como laboratorio, sino que a la región y referente a todos los laboratorios implicados en la capacidad de diagnóstico de SARS-CoV-2, se les está solicitando poder crecer en capacidad de diagnóstico. Básicamente porque a medida que van aumentando y van creciendo las actividades que se van siendo liberadas, por decirlo de alguna forma, la búsqueda que se tiene que realizar de casos va siendo incrementada. Entonces, la gente podría pensar que a medida que se va aumentando y van habiendo menos casos, hay menor necesidad de diagnóstico. Pero quisiera aclarar eso porque en realidad esto tiene que ser un esfuerzo recíproco, ¿cierto? Porque así como se van abriendo algunas medidas de desconfinamiento, la gente va a tener mayor libertad, obviamente, pero nosotros también solicitamos que esto sea como lo orienta, ¿cierto? Desde todas las entidades de investigación, de salud, a que se mantengan los cuidados, porque nosotros aún así tenemos que seguir cuidando, ¿cierto?, que ninguna de estas actividades que va siendo liberada se provoque algún brote o algún rebrote o se dispare en algún minuto. Por eso, hoy en día se está trabajando en un programa que es una búsqueda activa comunitaria. Ustedes habrán visto ya que en algunos lugares de la comuna se han establecido algunos puntos de toma de muestras. Sí. También a través de la Seremi, el Servicio de Salud está también yendo atrás de realizar exámenes en la comunidad, ¿cierto? Para justamente evitar que se den estos tipos de rebrotes y que se pierda el control en algún minuto. O sea, claramente el rebrote es una posibilidad que está ahí, justamente como consecuencia de estas medidas de desconfinamiento. Por lo tanto, el trabajo en laboratorio de análisis se torna fundamental, aunque hoy día, en la actualidad, tengamos disminución de casos activos aquí en la región de la Araucanía. Carmen, ya, bueno, el tiempo pasa muy rápido para ir terminando. ¿Cómo ha sido, básicamente, cuáles son los desafíos que tienen en el laboratorio? Porque conversábamos al principio de la conversación, un laboratorio de investigación, hoy día es un laboratorio de análisis clínico que está aportando no solamente a nuestra región, sino a nuestro país también en una pandemia mundial. Sin embargo, me imagino que este avance también dentro de las funciones del laboratorio abre nuevas posibilidades para el desarrollo del mismo. Bueno, sí, nosotros tuvimos que reestructurar una sección un piso prácticamente de acá del edificio de biociencia, porque actualmente estamos ocupando 3 laboratorios para trabajar. Uno en el cual procesamos la muestra, la que proviene del paciente, después otro para extracción y otro después para el análisis de PCR. Ahora, eso porque tiene que tener un flujograma el análisis clínico, con los controles de calidad, etc. En este momento nosotros como laboratorios de acá del centro estamos un poco detenidos en la investigación. Estamos trabajando, además de los que estamos trabajando, que somos académicos o funcionarios de la Universidad de la Frontera, estamos trabajando en el laboratorio, pero también no hemos dejado de hacer nuestras actividades académicas. O sea, tenemos que hacer clases, enviar artículos científicos en los cuales estamos trabajando, proyectos. Enviar proyectos. Continuamos con esa labor, así que ha sido bastante pesado. Ahora lo que nos favorece todo esto es que también como Centro de Excelencia en Medicina Transnacional, uno de nuestros objetivos siempre ha sido llegar a la comunidad, que la persona
de alguna forma nosotros podamos aportar a nuestra región y a nuestro país. Y uno de los sueños que siempre hemos tenido acá es tal vez instaurar algunas cosas diagnósticas. Con esto se nos abre un poco el camino, sobre todo, por ejemplo, en el caso de algunos laboratorios que hemos desarrollado kits de detección. Por ejemplo, en mi laboratorio en particular tenemos un kit de detección de virus papiloma humano, que tal vez después en un futuro podría aplicarse acá si es que pudiéramos llegar a tener alguna normativa por parte del ISP, al ver de que nosotros ya tenemos un manejo clínico. Pero también, para complementar tu pregunta, quisiera finalizar destacando la labor y felicitando a todos nuestros colegas tecnólogos médicos a lo largo del país, ya sea los que trabajan en clínica o los que estamos trabajando en la universidad, porque siempre los tecnólogos médicos no son visibles, no son la cara visible del área de la salud, siempre somos los que estamos en el laboratorio, entre comillas, escondidos, haciendo los exámenes, y creo que ahora nuestra labor es fundamental. Siempre lo ha sido, pero ahora se está demostrando que nuestra labor es fundamental y que es una labor que estamos ejerciendo con nuestro esfuerzo, con mucha generosidad hacia las personas, y sobre todo las personas de nuestro laboratorio, que están trabajando acá sin una remuneración extra, sino que solamente por ayudar a la comunidad, que es lo que queremos finalmente. Carmen, Álvaro, bueno, ustedes lo mencionaron ahora al final, la verdad es que el aporte que están realizando a la comunidad con estos análisis, este diagnóstico en el contexto de pandemia en el cual nos encontramos es súper importante, lo reconocemos desde la Universidad de la Frontera, y por eso quisimos conversar hoy día con ambos. Yo sé que hoy día están ustedes dos representando a un equipo humano que está atrás de todas estas muestras, atrás de todo este análisis diagnóstico, que está conformado por profesionales, por técnicos, por personal de servicio, por gente que está en el edificio de biociencias, y la verdad es que queremos hacerle llegar nuestros agradecimientos y nuestro reconocimiento también a todo el esfuerzo que le han puesto durante estos 4 meses ya para estar trabajando ahí con el análisis y el diagnóstico de COVID-19. Muchas gracias por el tiempo, Álvaro y Carmen. Yo sé que ha sido un día pesado, sí, probablemente con las muestras, pero es importante también contarle a la comunidad cómo es el proceso y cómo está aportando la Universidad de la Frontera a esta pandemia. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Nosotros nos vemos en el episodio 8, la próxima semana, del Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Que estén muy bien, buenas noches. Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo episodio abriremos nuevamente la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nos vemos.